Ella nació en abril, a decir del poeta, el mes más cruel, porque engendra lilas de la tierra muerta. Quizás por esto, el capricho del destino y o por la débil gloria de algunos hombres grises, se tuvo que refugiar en la luz de los sentidos, en sus cartas del tarot, en su arte y en la vida que se erigió en pasaje número 2 en el reparto del Juanelo, San Miguel del Padrón, donde nunca la han escondido ni olvidado, porque Antonia Eiris Vázquez, Ñica, nunca se fue. Antonia Teodora Eiris Vázquez nació en La Habana el 1 de abril de 1929 y murió en Miami, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1995, víctima de un infarto meses antes de su regreso a Cuba y culminación de la beca ganada en ese país. Hija de emigrantes pobres españoles, fue la menor de 6 hermanos. Su origen, así como la tragedia de su enfermedad, la poliomielitis, sufrida en su muy temprana infancia, marcarían la iconografía de su obra, donde el dolor físico y psíquico siempre estuvo presente. Antonia Eiris se desarrolló en las manifestaciones de pintura, grabado, entintado textil, cerámica, diseño escenográfico, papier-maché, ensamblajes y dibujo. Realizó estudios en la Academia de Bellas Artes San Alejandro desde 1951 a 1957. Profesionalmente se desempeñó como profesora en la Escuela Nacional de Instructores de Arte de La Habana entre 1962 y 1964. Y desde 1965 hasta 1969 lo fue en la Escuela Nacional de Arte ENA de La Habana. En 1982 fungió como jurado en la tercera cuadrienal de artesanía artística de los países socialistas en Erfurt, entonces República Democrática Alemana, entre otras funciones. En la obra de Ñica Eiris se evidencia la vida con todos sus matices. Las sensaciones ocupan un lugar emocional y anímico. Su pintura vibra y angustia entre el expresionismo y la neofiguración, oscilando entre las furias y un silencio eternizado para siempre. Antonia pintó la épica de los primeros años de revolución desde su catalejo con una angustia reveladora y para nada dócil. Con una pincelada ácida y un humor desgarrador, atrapó lo humano y no lo pasajero e impositivo del momento dado. Entre vendavales de sombras, ocres, síntesis tropológica y seres amorfos, hasta lo grotesco apresó y nos dejó en la deformación expresiva del color su traje de ser humano y mujer. Después de la muerte de su madre en 1968, Antonia Eiris dejó de pintar por un periodo de más de 20 años, a lo cual parece haberse unido la repercusión de las críticas realizadas a su trabajo, aunque ella nunca reconoció que éstas hubieran influido en su decisión. Con más de 50 exposiciones entre personales y colectivas, Ñica obtuvo más de una decena de premios, reconocimientos y becas otorgadas, donde destacan la distinción por la cultura nacional, las medallas Raúl Gómez García, Alejo Carpentier y Félix Varela, y la beca de arte de la Organización Educacional, Científica y Cultural de Naciones Unidas en 1966. La obra de Ñica está presente en importantes colecciones cubanas, latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Su pieza Entre líneas, que realizara en 1993, se incluyó muy próxima al Grito de Edvard Munch y a un paisaje de Van Gogh, dentro del círculo dedicado a la angustia en la exposición Rings, 5 Passions in World Art.
Próxima al grupo Los Once, en 1952 Antonia Eiris participa en su primera exposición colectiva junto a Manuel y Antonio Vidal, Fayad Jamis y Guido Ginás en el Salón de Actos de la Central de Trabajadores de Cuba. Entre enero y febrero de 1964 realiza la primera expo personal de pintura y ensamblajes, un ensayo versátil, sobrecogedor y de tributo a figuras de nuestra cultura nacional. De carácter experimental, dada la época, y antecediéndose al nuevo arte cubano que emergería años después, en los 80, las obras fueron pensadas y construidas con elementos oxidados y desechables como el hierro, cartón, madera, carbón y pintura. La crítica desde su yo se vuelve sátira y sacude la pasividad del contexto. Lo macabramente tierno y violento de los muñecones deformados tiene vida en los colores oscuros y los toques amarillos, lilas o azules. Mirada humilde, personal y participativa de una intelectual que apeló a la objetividad y no al servilismo de carnaval. Los entrecruzamientos geométricos entre los planos acentuaron las tensiones de su figuración, que para algunos resultó chocante y extraña, y por tanto tenía que quedar fuera del juego como un tonel amontillado. Ligado a su vida estuvo el magisterio. Figuras como Pedro Pablo Oliva, Fabelo, Flavio García Andía, Nelson Domínguez, Choco, García Peñas, Tomás Sánchez, Eber Fonseca, fueron sus alumnos a quienes enseñó, como a tantos otros, a ver los colores. En 1973, Ñica comenzaría en la barriada del Reparto Juanelo como tarea del Frente de la Cultura de su Comité de Defensa de la Revolución, CDR, con las familias de la cuadra, uno de los proyectos más revolucionarios de todos los tiempos. El trabajo con papier maché, uniendo barrio y arte, o sea, lo culto con lo popular. Con periódicos viejos, telas, pasta de harina de trigo, mercurio cromo, niños y adultos, pobres y humildes, comenzaron a crear su propia cosmogonía. Posteriormente, Ñica daría cursos de papier maché por todo el país a grupos de familias e instructores de arte. Maestra y promotora, su nombre está unido a esta manifestación que, gracias a ella, hoy empapela la isla. Pasarían más de 20 años para que la obra de Antonia Eiris Vázquez fuera redescubierta por la nueva generación. En 1991 quedaría inaugurada en Galería Galiano la muestra personal Reencuentro. Pinturas, grabados y algunos de sus ensamblajes de la década del 60 regresaban del ostracismo, reconstruido por sus manos, como si estuvieran en línea con la nueva década que se iniciaba. La pintora de lo trágico, como la definiera Fernández Retamar, estaba ahí, cual ave fénix, aleteando y llena de vida, como las mariposas de papier maché con las que volaba en Juanelo. La muerte inoportuna y sigilosa la esperaba al doblar de la esquina, lejos del azul del cielo donde vivió y siempre quiso que cubrirían sus huesos. Tras la muerte de Antonia Eiris en 1995, los vecinos y amigos de Juanelo mantuvieron su hogar como un templo que no debía morir ni cerrar. Coincidiendo con los 85 años de su nacimiento, la casa Taller Museo arriba a su 10º aniversario. Gracias al apoyo de las instituciones culturales y políticas del territorio y la provincia, artistas del municipio, exalumnos, hoy reconocidos maestros de la plástica, así como al colectivo de trabajo del museo y a la barriada de Juanelo, es que Ñica vive. El Salón de Papier Maché, derivado del Salón Arte de Pueblo, creado por la propia Antonia en 1974, alterna desde el 2012 con el Salón de Expresionismo. De igual manera, la actividad La Hora de los Títeres, con sus altas y bajas, se mantiene desde 1972, dedicada, como lo concibió ella, a la apreciación y creación en los niños hacia las artes plásticas, la danza, el teatro
y la literatura. Antonia Eiris Vázquez, Ñica, mostró como nadie la cara oculta de la luna, la vida y el tiempo que vivió, y donde, sin pretextos ni engaños, se desgarró la piel y el alma delante de ese espejo que a veces fue ensamblajes, otras pintura, pedagogía, convertida en diana por el pensamiento y opiniones de algunos funcionarios reduccionistas, burócratas y dogmáticos, mantuvo su grito como el Munch, y a pesar de su retiro antes de tiempo, no se detuvo y continuó revolucionando y escribiendo páginas irrepetibles en la historia del arte contemporáneo de Cuba. Su mejor respuesta a lo que fue su vida salió de sus propios labios. Decían que yo hacía monstruos en mis pinturas. Ahora sí estoy haciendo monstruos. He convertido en artistas a todo Juanelo.